principios del siglo XX, la juventud alemana se sentía aterrorizada por Fritz Hartmann, un sanguinario asesino que mataba a sus víctimas destrozándoles el cuello a mordiscos. Por esa característica de asesinato, le vinieron apodos como el carnicero de Hannover o el vampiro de Hannover. Esta es su historia. A principios del siglo XX, la juventud alemana se vio aterrorizada por Fritz Hartmann, un sanguinario asesino que mataba a sus víctimas desgarrando su cuello a mordiscos. De su brutal forma de asesinar, le vinieron apodos como el vampiro de Hannover y el carnicero de Hannover. Friedrich Heinrich Karl Fritz nació en Hannover, Alemania, en 1879. Era el sexto hijo de una familia pobre. Desde pequeño, Fritz era un niño tímido y callado que rechazaba deportes de hombres y prefería jugar con los juguetes de su hermana. También era un mal estudiante, por lo que a los 16 años ingresó a la Academia Militar. Hartmann regresó a Hannover y consiguió un empleo en una fábrica de cigarros. En 1898 fue arrestado por abusar de niños. Un psicólogo declaró a Fritz no apto mentalmente para ser enjuiciado y posteriormente fue enviado a una institución mental de forma indefinida. 6 meses después, Hartmann escapó y huyó a Suiza, donde trabajó durante 2 años antes de regresar a Alemania. En 1914, Hartmann fue condenado por una serie de cargos de robo y fraudes cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. Entre 1918 y 1924, Fritz Hartmann cometió 24 homicidios, aunque se sospecha que asesinó a 27 personas. La primera víctima de Hartmann fue un joven de 17 años llamado Friedel Roth, quien desapareció el 25 de septiembre de 1918. Los amigos de Roth dijeron que lo vieron por última vez en compañía de Fritz. La insistencia de la familia del joven condujo a los oficiales hacia la casa del asesino. La policía encontró a su informante en una habitación junto a un adolescente semidesnudo. Los oficiales acusaron a Hartmann con cargos de abuso sexual y fue sentenciado a 9 meses de encarcelamiento. En 1919, Fritz conoció a un joven fugitivo llamado Hans Granz, quien posteriormente se convirtió en su amante. Poco después de ser liberado Hartmann, tras cumplir su breve condena, se mudó al apartamento de Hans Granz. La mayoría de víctimas de Hartmann eran jóvenes fugitivos, hombres que se prostituían o que merodeaban cerca de la estación central de Hannover. Fritz los engañaba para ir a su apartamento, a veces haciéndose pasar por policía, gracias a la identificación de informante que poseía, y posteriormente los mataba, mordiendo su garganta. Los objetos de valor de las víctimas eran vendidos en el mercado negro o permanecían con Fritz y Hans. También algunos rumores decían que Hartmann cortaba la carne de sus víctimas y la vendía en el mercado negro como carne enlatada para cerdos. Esto nunca pudo ser comprobado, pero Fritz era un conocido contrabandista de carne. Fritz fue capturado casualmente cuando la policía descubrió más de 500 huesos humanos en el río Leine. Los huesos pertenecían a 22 personas. Las sospechas cayeron sobre Hartmann, quien tenía antecedentes de molestar a jóvenes y había sido vinculado con la desaparición de Friedel Roth en 1918. La noche del 22 de julio, mientras Fritz era vigilado por la policía, fue arrestado por tratar de engañar a un joven para que lo acompañe a su apartamento. La vivienda de Hartmann estaba completamente ensangrentada. De inmediato, el informante intentó justificarse diciendo que la sangre pertenecía a su negocio ilegal como carnicero. Sin embargo, las pertenencias y ropa de personas desaparecidas durante los últimos años fueron evidencia suficiente para ser puesto bajo custodia. Cuando fue interrogado, Fritz confesó que había matado entre 50 y 70 jóvenes desde 1918. La policía solo pudo atribuirle 27 desapariciones, y eso bastó para enjuiciarlo. El juicio duró 2 semanas y el 19 de diciembre de 1924, Hartmann fue encontrado culpable y sentenciado a morir. Tras escuchar su sentencia,
Fritz no apeló en ningún momento en contra de esta. Su amante, Hans Granz, inicialmente fue también sentenciado a muerte, pero tras enviar Fritz una carta asegurando que él nunca participó en las muertes, su condena fue revocada y sentenciado a 12 años de cárcel. El 15 de abril de 1925, Fritz Haarmann fue ejecutado en la guillotina. Sus últimas palabras fueron: me arrepiento, pero no le temo a la muerte. Después de su decapitación, su cabeza fue preservada y usada por científicos de la época para examinar la estructura de su cerebro.